Entre Laguneros. Conocernos para entendernos y valorarnos. Entre Laguneros. Acercarnos con respeto a ver eso que no siempre se ve. Entre Laguneros. Historias, anécdotas, gustos, posturas, desde lo más trascendente hasta lo más simple. GREN presenta Entre Laguneros. Javier Garza Ramos y Marcela Pámanes entrevistan. Bienvenidos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. El tiempo de Entre Laguneros ha llegado una vez más y les agradecemos en todo lo que cabe este seguimiento que le dan al espacio, estas ganas de conocer a los personajes que invitamos para poder conversar con ellos. Usted nos escucha a través de las señales de 880M, de 91.1 QFM, la estación que te escucha, estaciones del Grupo Radio Estéreo Mairán, y nos da pues especial gusto poner a su disposición nuestros puntos de contacto, el 7124-911, el 7126-880, en Twitter estamos como @entrelaguneros y nuestro correo es entrelaguneros@grenradio.com.mx. Y hoy pues tenemos el gusto, pero de verdad gusto, de estar en las instalaciones estupendas, magníficas del Territorio Santos Modelo, porque la conversación de hoy es con Alejandro Irarrágorri Gutiérrez, presidente del Club Santos Laguna. Javier, pues estamos muy contentos de estar aquí, de que nos reciban y de poder tener esta conversación. Sobre todo que te hayas abierto el espacio en el ajetreo que hay, ¿no?, en la víspera del juego de Santos Jaguares. Que no se le nota nervioso, hay que decir, no se nota nervioso. Alejandro, bueno, empezamos por el principio. ¿Cómo es tu infancia y tu adolescencia en México, verdad? Mi infancia es, sí, en la Ciudad de México. Mis padres, yo soy el primer hijo de tres. Mi padre es cubano, mi madre es salvadoreña. Se conocieron en México en las Olimpiadas del 68. ¿Eran atletas? No, eran turistas. Bueno, mi padre es exiliado cubano y mi madre venía aquí de turista a las Olimpiadas, y tengo dos hermanos más, uno que le llevo 4 años, que es Juan, y la otra que se llama Emma Rita, que vive en Coronado, allá en San Diego, que le llevo 6 años. Entonces, al principio pues fue una infancia de alguna manera solo, porque les dio un buen número de años a mis hermanos, y después pues fuimos ya haciendo una relación más cercana. A medida que pasa el tiempo se van acortando estas diferencias de edad, y tuve una infancia pues la verdad es que muy agradecido con mis padres por las oportunidades que siempre me brindaron en términos de educación, en términos de enseñarme a trabajar. Mi papá, te puedes imaginar que al haber sido exiliado cubano y haber salido muy, muy joven de Cuba, y mi abuelo, o sea, su padre, haber sido preso 25 años en Cuba, pues tuvo una vida de trabajo importante y sobre todo desprendimiento, porque le tocó perderlo todo y tener que volver a trabajar por hacer sus cosas. Y en ese sentido, ese ejemplo de trabajo, de verdaderamente comprender que solo a través del trabajo se logran construir cosas importantes, pues fue siempre una constante en mi infancia que he llevado conmigo siempre. Uh-huh. ¿Te marcó de alguna manera el exilio, la idea de que tu padre, tus abuelos tuvieron que haber salido? ¿Te marca de alguna forma? Yo creo que sí, te hace diferente en el sentido de que tienes que ganarte las cosas al lugar al que llegas. A veces socialmente, cuando naces en una familia que ha vivido por muchas generaciones en cierta tierra, hay muchas cosas que heredas. Y no me refiero a bienes económicos, me refiero a valores sociales que a veces se dan por descontados, pero que son valores importantes, propio con las relaciones, con el estatus social que te va favoreciendo de una o de otra manera, ¿no? En el círculo en el que te desenvuelves. A la hora que tu familia es, digamos, la primera generación en un determinado país, como es mi caso, pues eso hace que el reto sea mayor, de ir construyendo lazos, ir construyendo tu vida dentro de una sociedad. Y obviamente pues la experiencia que ellos vivieron, el hecho de haber
literalmente perdido todo en el 59, en el 60, y haber salido a México él muy joven a trabajar y a estudiar y a crear su propia vida profesional, pues ha sido una lección de vida, yo te diría, en términos profesionales, en términos de lo que significa tanto el desprendimiento como el trabajar por tus cosas, fundamental en mi formación, y la llevo presente siempre. Alejandro, ¿qué tienes de cubano? ¿Qué tienes de salvadoreño y qué tienes de mexicano? Mira, el ritmo no mucho, no bailo muy bien. No, mira, sin duda Cuba, el béisbol, eso sí, el gusto por el béisbol me lo deja mi papá, y obviamente en Cuba el béisbol es un deporte muy importante. En el caso de El Salvador, lo visité de chico mucho tiempo, y después vino esta guerra civil que duró muchos años. Hubo cerca de 15 años por los que nunca más volvimos, a pesar de que la familia de mi mamá toda es de El Salvador y muchos de ellos aún viven ahí. Y bueno, pues tengo grandes amigos, grandes recuerdos de mi infancia, y sobre todo esta tricultura de alguna manera, de haber vivido en México, pero siempre con estas raíces de situaciones distintas que se han vivido tanto en Cuba como en El Salvador y obviamente en México, ¿no? Estudias en la Ciudad de México. ¿En dónde estudias tu carrera? Yo estudio en el Colegio Irlandés, en el Instituto Irlandés, que es de legionarios, desde que se fundó el kinder hasta que me gradué, y después estudié Administración de Empresas en la Universidad de Anáhuac. ¿Jugabas fútbol en aquellos años? Jugaba, claro, por supuesto. Aunque el Irlandés era un colegio muy chico y las generaciones eran muy pequeñas, de hecho siguen siendo, entonces siempre éramos el equipo que tenía que luchar más porque había muy pocos de dónde escoger, ¿no? Tenías esa ventaja de que aunque fueras medio maleta, pues estabas ahí en la selección, porque éramos muy pocos, pero a la hora de enfrentarte con los colegios grandes, siempre sufríamos un poco. ¿Qué posición jugabas? Jugaba adelante, ahí era delantero, del lado derecho. Más o menos desde chavo, ¿no? Pero nunca de ninguna manera profesional, siempre un poco más. ¿Y a qué equipo le ibas? Al Santos, siempre. ¿Pero a qué te refieres? En aquellos años, antes de que el Santos existiera incluso. No, mira, yo digo, siempre tienes una preferencia ahí de tu grupo de amigos y esas cosas, pero al final del día nunca fui un aficionado loco por el fútbol ni demasiado metido en el tema de la afición del fútbol, ¿no? ¿En qué momento tomas conocimiento del Santos como equipo? Tú en México y de repente que los ves jugar, ¿en qué momento los ves o de qué te acuerdas de ellos cuando no tenían ningún vínculo tú con el equipo? Mira, Santos yo creo que es un equipo, y obviamente hoy lo hablo desde una silla distinta, pero creo que esto es un común denominador del sentimiento que Santos desde su origen inspira. Santos es un equipo que siempre fue una muy buena segunda opción para cualquiera que gustaba el verlos jugar, que obviamente los domingos a las 4 de la tarde, que fue como hizo su tradición en el fútbol por mucho tiempo, pues era un equipo aguerrido, de lucha, de entrega. El Corona le dejó un sabor muy especial a este equipo, me refiero al Estadio Corona anterior, obviamente, y siempre fue un gusto ver jugar a Santos, ¿no? Y esta región, yo llegué aquí a Torreón la primera vez en mi vida profesional anterior, porque me dedicaba a los commodities y trabajábamos de una forma importante con Peñoles, tanto en el área de metales como en algunos procesos que ellos tienen de un producto que se llama sulfato de amonio, que es consecuencia de su producción de metales y que nosotros distribuimos por muchos años. Entonces tú ya tenías conocimiento de Torreón, previamente sí. Ya tenías algún vínculo. Sí, claro, había estado aquí antes. ¿Y cómo es que llegas a La Laguna ya a hacerte cargo del Santos? ¿Quién te invita? ¿Cómo fue eso? Mira, te voy a platicar. Yo era muy inquieto y me fui a vivir a Brasil cuando tenía 23 años, recién casado. Nos fuimos porque creía que Brasil, y creo que Brasil, en términos de comercio exterior y en términos de materias primas, en particular fertilizantes y metales, tenía un grado de avance muy importante.
de apoyos como país a esta parte del comercio exterior. Creamos un grupo de empresas alrededor de esto y en el 2005 estas empresas se vendieron, ¿no? La parte de distribución a un grupo mexicano y la parte de trading de commodities a un grupo inglés. Y en el 2005 pues estaba yo todavía muy joven, tenía 34 años y había ya hecho un poquito de todo, ¿no? Cosas buenas y cosas malas, ¿no? Habíamos abierto oficinas por muchos lugares del mundo, habíamos fracasado, habíamos vuelto a empezar, habíamos hecho buenas operaciones, malas operaciones, y al final, a la hora de vender estos negocios, firmé un convenio de no competencia de 10 años en ambos sectores, y tenía que pensar a qué dedicarme hacia adelante. Y quería hacer algo que tuviera trascendencia social, eso lo tenía muy claro. No sabía cómo, pero sabía que quería hacer algo que tuviera trascendencia social. El tema de la política, que es sin duda un tema trascendente socialmente, no se me da mucho porque el hígado no me funciona muy bien para ciertas cosas, y entonces pensé en el deporte, pensé en el fútbol, por el grado de trascendencia que tiene en la gente, por lo que puede generar en términos de emociones, por lo que puedes construir alrededor del deporte. Entonces junté a un grupo de amigos, empezamos a analizar el cómo podíamos entrar al fútbol, y empezamos a buscar la forma de generar un grupo de inversión que adquiriera un equipo de fútbol, y fuimos a comprar Querétaro. Querétaro estaba en el 2006, acababa de ascender, llegamos a un preacuerdo con los dueños en aquel momento y con el gobierno de Querétaro, y la realidad es que todo lo que hemos desarrollado hoy aquí en Torreón era el proyecto que nosotros teníamos para hacer en Querétaro en aquel momento. Y las cosas no se dieron, hubo algunos cambios de filosofías o de señal, algunas cosas con las que no estábamos de acuerdo, no que tengamos la razón, simplemente no era lo que nosotros queríamos hacer, ni cómo lo queríamos hacer, y ese proyecto se cayó. Y la otra historia viene al revés. Por el otro lado, Grupo Modelo había tomado la decisión de desinvertirse de sus activos deportivos, continuar patrocinando el deporte como lo ha hecho a través de los años siempre, pero no siendo dueño de sus equipos. Y Modelo vendió a muchos de sus equipos, el Toluca, por ejemplo, siendo uno, bueno, el Santos el propio Santos, ¿no? En una operación que como saben, no se consumó, hubo una serie de problemas en esta operación, y era un tema de recuperación que iba a tomar muchos años, como sucede en muchos casos jurídicos en este país. Y yo creo que cuando Dios tiene sus planes, Él encuentra sus formas. Uno de las gentes con las que tengo una comunión muy especial en términos de ideas, de filosofía de vida, es con el ingeniero Carlos Fernández, que es presidente y director general de Grupo Modelo, y era de los que en lo personal hacían parte de este proyecto que buscábamos hacer. Entonces tú ya lo conocías, él estaba involucrado ahí. Sí, claro, tenemos una relación de mucho tiempo, y un día platicando, cuando esta operación se cayó, la de Querétaro, le avisan que Santos regresó, el tema jurídico se había resuelto verdaderamente rápido, como las cosas milagrosas suceden particularmente en La Laguna, y platicando con él acordamos por qué no hacer lo que íbamos a hacer en Querétaro desde un punto de vista como grupo, me refiero como Grupo Modelo en La Laguna. Nomás el problema es que la situación de Santos era muy complicada y cada vez se complicaba más, y así empezamos. Entonces fue en septiembre del 2006 cuando esto se define a ser así, y ahí empezamos a trabajar en lo que hoy hemos logrado construir sobre los cimientos de una institución que ya había caminado muchas cosas y había logrado grandes cosas también, ¿no? Vamos a seguir con esta historia porque hay mucho que platicar, sobre todo de tu llegada, cuando las cosas estaban muy complicadas, y cómo fue que se salió adelante y qué recuerdos tienes de esos momentos. Pero seguimos después de la pausa comercial. Esto es Entre Laguneros. Gracias por su sintonía. Cualquier esfuerzo resulta ligero con el hábito.
Tito Livio. Entre Laguneros. Volvemos. Escucha Entre Laguneros. Javier Garza Ramos y Marcela Pámanes le acompañan. Correo: entrelaguneros@gremradio.com.mx. Teléfono 7124-911 y 7126-880. Y Twitter @entrelaguneros. Entre Laguneros. Continuamos Entre Laguneros, gracias una vez más por su sintonía y estamos en espera de sus comentarios en entrelaguneros@gremradio.com.mx, en las líneas telefónicas 7124-911 y 7126-880 y en la cuenta de Twitter @entrelaguneros. Y seguimos con esta conversación con el licenciado Alejandro Irarrágorri Gutiérrez, presidente del Club Santos Laguna. Alejandro, llegas, nos quedamos platicando de cómo llegas y ahorita en el corte conversábamos sobre el estado de ánimo también que existía en el equipo, un equipo que estaba en crisis, un estado de ánimo bajo cuando llegas. ¿Cómo se levanta el Santos? Yo creo que hay varios factores, ¿no? Uno de ellos es esta parte que te digo que nunca he sido ni fui un gran fanático del fútbol. Aprecio el buen fútbol, aprecio el fútbol y los valores que genera, pero no me gana la emoción en ese sentido. Yo veo el deporte, no quiero decir con la frialdad, pero lo veo con la frialdad de un negocio, ¿no? De un negocio y tratando de identificar estos factores emocionales en factores más objetivos que te permitan tomar mejores decisiones. Yo creo que si te gana la pasión y te gana la emoción, tienes las de perder, porque entonces te conviertes en parte del problema y no en quien debe de manejar el rumbo de una institución. Pero eso no es falta de pasión, ¿verdad, Alejandro? No, de ninguna manera, pero es el buscar verlo con esta frialdad que te permite tomar las decisiones relevantes y no la visión de aficionado que de pronto es pasión completamente todo el tiempo, ¿no? Entonces lo primero que hacemos es hacer un análisis de la situación del equipo en todos los sentidos, ¿no? En la parte estructural, me refiero estructura comercial, administrativa, operativa, obviamente en la parte deportiva, identificar un poquito dónde estaban las fortalezas y dónde estaban las debilidades y dónde venían los grandes retos que enfrentar, ¿no? Había algunas oportunidades, pero sobre todo había sin duda muchas amenazas en ese momento. Y el factor emocional era uno de los más graves, porque en un deporte de conjunto el factor emocional se vuelve un tema multiplicador. En un deporte individual sí es relevante, pero es la emoción de uno, no de todos los que están involucrados. Por eso el fútbol, bien dicen por ahí, que es tan imperfecto que lo hace el espectáculo perfecto, ¿no? Y después de hacer este análisis, hicimos algunos cambios sin estar todavía ya al frente, digamos, de la institución, porque para mí era muy importante, y así lo hice en mi vida anterior, al comprar un negocio, el poder ver desde fuera cómo operaba sin estar nosotros involucrados todavía. Para ser más objetivos. Es decir, poderlo ver de adentro, pero sin estar dentro, ¿no? Y eso nos permitió el poder tomar una serie de decisiones que en su momento fueron polémicas y que emocionalmente eran difíciles de tomar. Por ejemplo, la salida del Pony, ¿no? Que fue muy polémica en aquel momento. Y si yo he tomado esa decisión en la pasión de aficionado, pues probablemente no la tomo. Y creo que el tema del Pony, siendo un gran jugador, sin duda un referente, probablemente de los mejores extranjeros que ha venido a México y un ídolo del Santos y de cualquiera que conozca el fútbol mexicano, el Pony había sido afectado emocionalmente por todo este proceso difícil que el Santos fue viviendo y era complicado encontrar la manera de volver para él, ¿no? Y lo he platicado últimamente con él y hoy que puede hacer un análisis uno de lo que pasó y cómo pasó. También el Pony era pieza clave para poder traer otros jugadores. La gente cree que en el fútbol
tener dinero y llegar a la tienda es comprar jugadores y no es así de sencillo, ¿no? Esa es la parte difícil de la compraventa de jugadores, que no nada más es llegarle al precio, sino a la estrategia y un poquito al juego de ajedrez de qué cedes y qué das para tú recibir lo que tú quieres, ¿no? Pero es a final de cuentas la frialdad de ver el negocio, la racionalidad que tú le buscaste imponer a la administración. Y es lo que buscamos todos aquí poner. Y creo que otro factor, sin duda, es la pasión de este equipo que transmite por lo que aquí en La Laguna se vive, y una afición que estaba dispuesta a verdaderamente entregarse por lo que representa como símbolo de esta región este equipo. Yo creo que ese fue un factor fundamental del cual echamos mano y que emocionalmente fue siempre el que nos fue dando fortaleza para seguir adelante, ¿no? Pero quiere decir que estás plenamente consciente de lo que significa el Santos para La Laguna, es decir, el peso de la institución, el valor que tiene el triunfo o la derrota del equipo. Mira, yo creo que no nada más estoy consciente y estamos conscientes, sino que además este mismo sabor que representa este equipo es lo que ha hecho posible que podamos ir conquistando afición en otras partes de México, ¿no? La Laguna es sin duda una región muy especial, muy dura para vivir, pero muy satisfactoria en el momento en el que logras grandes cosas. Y no es casualidad que haya empresas tan relevantes de México que hayan tenido éxito nacional e internacional, porque al final del día están fundadas en la base del trabajo, del esfuerzo, de la adversidad, y todo eso conjugado le da un sabor muy especial a las cosas. Y Santos se ha vuelto el emblema de una ciudad muy joven que está cumpliendo 105 años, ¿no? Debe de estar cumpliendo. Pero cuando llegas, probablemente no lo sabías o no lo detectabas, ¿te sorprendió o te llegó a pesar en algún momento el darte cuenta del peso que tenía el Santos en la comunidad? No, te vuelvo a decir, al revés. Yo creo que todas estas fuerzas tienen que ver mucho cómo las enfocas, ¿no? Y al final del día, sin duda, esta es una gran fortaleza, y bien enfocada se vuelve en uno de los activos más importantes que tiene esta institución. ¿Cuáles han sido los momentos más coyunturales que te ha tocado vivir como cabeza del equipo? Mira, yo creo que sin duda, y ese es todo el tiempo, el poder mantener esta frialdad en el momento de la toma de decisiones relevantes, ¿no? El no dejarte llevar por las emociones y por la pasión, porque al final pues todos somos sujetos de estar en esa pasión y en esa emoción, y es un deporte apasionante, emocionante, un equipo lleno de emociones por lo que representa para su región, creo que también por lo que representa y está representando cada día más para México, y creo que el poder separar eso se vuelve muy importante para nosotros como directiva de esta institución. Pero momentos específicos, pues después de haber logrado captar a un gran grupo de jugadores, a grandes refuerzos que llegaron aquí en el Clausura 2007, en ese torneo que inicia en enero y que termina con la salvación del equipo, fue muy difícil porque nada fue fácil, como sucede aquí. Las primeras 7 jornadas no lográbamos un triunfo, jugábamos muy bien y estábamos muy cerca, pero no lográbamos un triunfo. Y la figura de este equipo, el referente en ese momento, el líder hacia adentro como jugador, era Osvaldo Sánchez, y además se había lesionado, ¿no? Se había dislocado el hombro y quedó fuera un buen número de partidos de la jornada, si mal no recuerdo, 6 o 7, hacia la jornada 14 o 15, ¿no? Entonces eran momentos muy difíciles, y el conservar la fe, el conservar el apoyo de la afición y la fe en el proyecto hacia los jugadores y el propio cuerpo técnico que estaba en ese momento, pues era un momento coyuntural y había mucha presión, porque la fácil aquí siempre es cambiar de técnico, ¿no? Y la realidad es que es difícil explicarle a la gente lo que tú estás sintiendo en el termómetro interno de la institución en ese momento, y más con lo que nos estábamos jugando. Pero también había la tranquilidad de que el proyecto que habíamos emprendido era con y a pesar del descenso. Y tal vez el descenso era yo lo expresaba como un túnel que teníamos que pasar, un túnel muy duro, muy difícil. Ya ves que hay equipos también con grande afición como León,
que han pasado 8 o 9 años en la no Liga de Ascenso. Perdón. Que nomás no salen del túnel. Y no alcanzan a salir de ese túnel, pero teníamos esa confianza en que al final el proyecto tenía dimensiones mucho más grandes que 1 o 2 torneos, ¿no? Eso fue complicado, obviamente proyectar y realizar esta obra como se realizó, con todos las respuestas de no que te puedas imaginar que había en los grupos de interés, porque es muy fácil decir por qué no hacer las cosas y a veces es muy difícil el sacarlas adelante, y las cosas que vas enfrentando. Nos tocó vivir una de las peores crisis económicas a nivel mundial cuando recién iniciaba la obra. Del Territorio Santos Modelo. Del Territorio Santos Modelo. Y obviamente el poder generar en este equipo no nada más presente, sino poder generar estructura, una gestión económica viable y estructurada que le brinde la certeza de muchos años hacia adelante al club, ¿no? Hay un antes y un después del equipo Santos Laguna en relación a la violencia que vive el país y a la violencia que se vive en la región. Sin duda fue un momento de los más complicados y obviamente ha sido un momento complicado, no el hecho al que fuimos expuestos en ese ataque del año pasado, sino el rol social que el club tiene, el involucramiento social que el club tiene con esta sociedad, y que la comarca lagunera ha sido de las regiones del país más afectadas. No creo que la única ni la más afectada, pero sí de las más afectadas, y donde esto se ha visto de forma muy cruda en muchos aspectos del entorno social, ¿no? El desánimo, la falta de ánimo de la gente de invertir o de seguir creyendo en la región, y obviamente en el momento en que este ícono de la sociedad se ve vulnerado y atacado por esos hechos lamentables que nos tocó vivir, fue un punto de los más difíciles a los que nos hemos enfrentado, ¿no? ¿Cómo viviste tú la balacera ese día, en lo personal? Mira, era un partido contra Morelia, contra Monarcas, de una jornada más del torneo regular. Estábamos en el palco con mi familia, con mis hijas y con mi hijo, y mi mujer y la directiva y sus familias. Un partido apretadón, minuto 40 y cacho del primer tiempo, y pues viene el primer estruendo, ¿no? Que fue una granada que explotó, y después comienza el tema de la balacera, y pues sin duda con mucho coraje, con mucho coraje, porque el ver a la gente hincada y humillándose hacia lo desconocido y hacia el miedo de lo desconocido, porque en ese momento era muy difícil comprender qué estaba pasando y dónde estaba pasando y qué iba a pasar, ¿no? Pero también muy orgulloso de la forma en la que el equipo de trabajo que aquí tenemos reaccionó, pero todavía más orgulloso de ver la reacción de la sociedad, que fue en un orden y en un respeto hacia los demás muy importante, ¿no? Y eso tal vez no lo podía ver en ese momento, lo ves después de todo lo sucedido, pero creo que todos hicimos lo que nos tocaba hacer para prevenir una tragedia que pudo haber llegado a mayores. ¿Pero sentiste miedo? ¿En qué momento decides bajar al campo y hablarle a la gente? Te digo la verdad, no son cosas que piensas. Yo creo que en esos momentos no es la cabeza la que actúa, ¿no? Es un poquito más el corazón o la intuición o tu espíritu que bueno, pues teníamos que explicarle a la gente qué es lo que sabíamos, cómo había sucedido desde lo que en ese momento sabíamos, y sobre todo expresarles que con calma podíamos resolver juntos la situación, ¿no? Y luego cuando la noticia es vuelta al mundo, es noticia nacional, noticia internacional, ¿qué pensaste de ver al TCM, de ver al Santos involucrado? Pues mira, ya con la cabeza un poco más fría, digamos, al día siguiente. Yo soy un creyente que de los grandes problemas llegan las grandes oportunidades. Hay muchas cosas en la vida que son una línea muy recta y que
y que a veces tiende a estar en lo tibio, ¿no? Y lo que sí identificamos todos los que hacemos parte de esta institución fue que esto era una gran oportunidad. Tal vez al principio no sabíamos cuál era la oportunidad, pero a la medida que las cosas fueron dándose, con la reacción de la gente que fue ejemplar, con el hecho de que no hubo tragedias humanas que lamentar, y que todo esto comenzaba a ser un hecho que empezó a unir al fútbol, el apoyo de empresarios de La Laguna como Ricardo Martín, como Eduardo Tricio, como Fernando Alanís de Peñoles, obviamente el apoyo del ingeniero Carlos Fernández, que fue total en todo momento, y de la gente de esas empresas, que convirtió de esto una ola de la alegría que terminamos viviendo a menos de 60 días. ¿Quién iba a imaginar que 60 días después este escenario, que había sido escenario de uno de los momentos más trágicos de la vida del fútbol, no nada más de la comarca ni nacional, me atrevo a decir mundial, iba a estar siendo el escenario de un México-Brasil como el que nos tocó vivir aquí? Y la verdad, eso solo lo puede imaginar la gente que vive en La Laguna, que le toca. Ayer vivimos una tolvanera tremenda en la noche y hoy todo el mundo se tiene que despertar, a trabajar, a limpiar y a seguir adelante. Entonces, de esos, creo que esa es la esencia y es la responsabilidad que La Laguna tiene hacia México. Me explicó, de demostrar que a pesar de todos los imponderables que no controlamos, a pesar de eso, al día siguiente hay que levantarse a trabajar y a construir. Bien, vamos a continuar con esta conversación. Es tiempo de hacer una nueva pausa comercial y de invitarle a usted a que siga participando de este espacio. Su sintonía con 880 AM y 91.1 QFM, la estación que te escucha. En todos los asuntos humanos hay esfuerzos y hay resultados. Y la fortaleza del esfuerzo es la medida del resultado. James Allen. Entre Laguneros. Volvemos. Escucha Entre Laguneros. Javier Garza Ramos y Marcela Pámanes le acompañan. Correo: entrelaguneros@gremradio.com.mx. Teléfono 7124-911 y 7126-880. Y Twitter @entrelaguneros. Entre Laguneros. Y seguimos Entre Laguneros. Muchas gracias por su sintonía, de verdad, la valoramos en todo lo que cabe. Y esta es una conversación muy interesante por muchos motivos con el licenciado Alejandro Irarrágorri Gutiérrez, presidente del Club Santos Laguna. Tu apellido es vasco, ¿verdad, Alejandro? Vasco, así es. Sí. ¿Qué tienes de vasco? Hace rato te preguntaba que qué tenías Terco. Bueno, me parece perfecto. Oye, y vamos a otros temas. Y un tema que en este momento es un tema polémico. Sí, bueno, seguimos hablando de cómo la cosa pública y el fútbol se mezclan, y en el tema de ahorita es debate o partido de fútbol. Es un buen tema, en el cual, gracias a Dios, nosotros no somos parte ni para bien ni para mal. Nosotros jugamos a las 6 de la tarde el domingo y a las 8 yo estaré viendo el debate. Alejandro, de pronto luego hay muchos opinadores y muchos críticos que dicen al pueblo pan y circo. ¿Tú crees que el fútbol es parte de ese circo al que se refieren? Con cierto desdén algunos opinadores. No, yo creo que, como todo en la vida, el vaso se puede ver medio lleno o medio vacío, ¿no? A mí me gusta ver más los vasos medio llenos, porque si se está vaciando hay que trabajar para llenarlo y no sirve de nada verlo medio vacío. Hay que ver las cosas con realidad, pero no con negativismo. Yo creo que el fútbol cumple como entretenimiento una función muy grande. Sin duda es un foro de desahogo de emociones, eso sí lo es, claro que lo es, en el que se vale de parte de la afición expresar lo que sienten. Por eso te digo que hay que ser muy frío a la hora de recibir eso, porque ni somos los mejores cuando ganamos, ni tampoco somos los peores cuando perdemos, ¿no? Hay que mantener un nivel emocional estable desde mi lado. Con los pies en la tierra, ¿no? Con los pies en la tierra y sabiendo muy bien cuál es el siguiente paso.
Pero yo creo que el fútbol lo que verdaderamente cumple y la responsabilidad que tenemos es el ser depositarios de sueños y anhelos de gente que en su vida cotidiana no es fácil vivir lo que se vive aquí en la cancha durante 90 minutos. Yo creo que esa es una responsabilidad muy grande, ¿no? De hacer soñar a la gente. Y en la vida no cabe duda que no todo lo que se sueña se logra, pero las grandes cosas que se han logrado en la humanidad es porque alguien las soñó. Entonces el ser una herramienta de sueños y anhelos de la gente, creo que esa es la función principal que tenemos. Y creo que eso en la comarca ocurre todos los sábados, ¿no? Hoy sábados, fíjate, antes era domingos. Hoy hay que decir sábados. Dicen que todos los aficionados de fútbol y especialmente los laguneros traen un director técnico dentro. ¿Cómo recibes las críticas de los que opinan que el Santos debió jugar de tal o cual manera o que el técnico debió de haber metido a tal o cual jugador? Con mucho respeto y buscando escucharlas todas desde la perspectiva que a mí me toca escucharlas, ¿no? Es muy fácil hacer una crítica cuando las cosas ya sucedieron. Y te insisto, ¿no? Ni siempre las decisiones que tome el técnico van a ser las mejores, no necesariamente porque su planeación no fue la mejor, porque también cuenta mucho lo que sucede en la cancha, cuenta mucho el rival, cuenta mucho esta armonía emocional de la que te hablo. Yo creo que en el fútbol se vuelve un potencializador. Y mira, velo ahora, ¿no? Lo increíble que es esta parte emocional en el fútbol, en la serie de penales entre el Bayern Múnich y el Real Madrid. Creo que ese es un ejemplo perfecto de lo que vale el nivel emocional. Yo te preguntaría, ¿tú crees que fue una mala decisión que Cristiano Ronaldo fuera el primer tirador de penales? ¿Y quién iba a decir que iba a pasar eso? ¿O que Kaká iba a tirarlo al mismo lugar y la iba a fallar? Es decir, son cosas muy complicadas. Que lo pudo haber hecho mejor, ¿no? Y yo creo que sí, sin duda. Pero bueno, eso ya se cuenta pasado los 90 minutos, ¿no? Y luego tú cuando llegas también, aquí había una tradición de cronistas deportivos de muchísimo tiempo. Miguel Ángel Ruelas, Juan Gómez Junco, Rafael Rosa. ¿Cómo, que aparte a veces pueden ser muy necios, cómo empieza tu relación con ellos? Accidentada. Yo creo que parte de la riqueza del fútbol es de que no hay una sola verdad, ni tampoco hay un solo camino. Pero lo que sí hay es la posibilidad de hablar claro y hablar con elementos. Yo valoro y respeto, como te digo, las críticas tanto de los medios como de la afición. Somos muy abiertos para escucharla y yo pienso que tenemos una de las áreas de atención a medios más robustas y mejor estructuradas en términos de relaciones públicas y relaciones con medios que hay en el fútbol mexicano, porque valoramos lo que hacen, son el lazo son nuestro lazo, sino cómo nos comunicamos con el aficionado. Y creo que hay quienes lo hacen responsablemente, hablen bien o hablen mal, y hay otros que lo hacen de alguna forma, y lo voy a decir tan claro como siempre trato de hablar, irresponsablemente, porque es muy fácil predisponer y condicionar, ¿no? Y a veces hay ciertos comunicadores que compran boletos de lotería sin pagar el boleto, ¿no? Entonces, si yo ahorita tenemos un partido a las 4 de la tarde, de cuartos de final de Santos contra Pachuca, para no meternos en el partido de Primera División del domingo. Si yo hoy te digo que estoy seguro que un jugador nuestro va a fallar un penal, y lo digo aquí al aire, y soy un comunicador, y viene el partido y ni siquiera hay penal, o más allá, se metió el penal, ya nadie se acuerda que lo dije. Pero si lo dije y efectivamente un jugador del Santos falla ese penal, es como haberme ganado la lotería, porque sobre eso voy a construir toda una versión de hechos que predisponen, que condicionan una serie de situaciones, ¿no? Uh-huh. Y esa es la parte que a mí me molesta, me parece irresponsable,
y que cuando la identifico, pues he sido muy claro en expresarla por escrito o en frente de las cámaras también. Alejandro, eres un líder vinculado a otros líderes. ¿La guerra de egos que se vive en el fútbol es cierta o es leyenda? Yo creo que es muy cierta. Yo creo que se vive en todos los negocios, hay mucha pasión. En el negocio de la cerveza hay mucha pasión. En el negocio de las refresqueras hay mucha pasión. Hay ciertos negocios que desatan más pasión que otros. El fútbol, sin duda, desata mucha pasión. Y además es pública. Y además es de escrutinio público. Si habláramos ahorita del negocio de la leche, por ejemplo, pues tal vez uno de nosotros sea experto y el otro no, pero del fútbol los tres tenemos nuestra opinión y las tres son válidas, ¿no? Entonces eso genera que haya mucha pasión involucrada y muchos egos involucrados. Además es un negocio muy cruel, ¿no? Porque de los 18 que nos sentamos en la mesa en la asamblea el próximo 31 de mayo, por ejemplo, algo que sabes es que uno va a morir el año siguiente. Y no sé si hay otro negocio que sea tan claro en que una de las 18 empresas va a quebrar, ¿no? Porque tus ingresos en Liga de Ascenso se caen 93, 94% comparado de lo que son tus ingresos. Entonces imagínate todo el problema estructural que tienes que generar. Entonces descender en el mundo de los negocios es como quebrar, ¿no? Y uno de los 18 va a quebrar. Entonces sí hay rivalidades muy grandes. Como la espada de Damocles que está dándole vueltas a la mesa. Por supuesto. Pues siempre hay como cuatro que son los que sabes que, o sea, ese número en realidad es más reducido, ¿no? Pues no te creas, porque vemos a muchos que hemos estado involucrados, Santos siendo uno de ellos, ¿no? Por eso para mí, por supuesto que la liguilla es muy importante y claro que avanzar es muy importante, pero también es muy importante cada punto que cosechamos, y los 63 puntos que hemos cosechado este año son un activo no para hoy, sino para el mañana de la institución, ¿no? Alejandro, vamos a entrar a una sección de este programa donde se exigen respuestas cortas, ¿sí? Te hago planteamientos y tú respondes. O sea que todas mis respuestas son muy largas. Eso ya lo entendí. Es una dinámica inmediata. De reacción inmediata. ¿Sí? Vamos a ver. Es reactivo completamente. Si pudieras patear a alguien, ¿a quién patearías? Al balón. Mi mayor triunfo es... Los fracasos, el aprendizaje de los fracasos. ¿Una derrota sirve para...? Para ese aprendizaje que te lleva a crecer. ¿Lo que está fuera de lugar en la vida es...? Los jugadores que están adelante de los defensas. ¿El fútbol sirve para...? Para llevarle sueños a la gente y anhelos a la gente que pueda vivir a través de nosotros. ¿Una corona representa...? Hijo, la mejor cerveza. ¿En mi territorio personal no cabe...? No cabe el no. ¿La vida se parece al fútbol en...? En todo. En 90 minutos se vive lo que en muchos años de una persona no se logra vivir. Quitando al TCM, porque a lo mejor tu respuesta puede ser predecible, pero ¿cuál es tu lugar favorito de La Laguna? Hay muy buenos restaurantes, sin lugar a dudas, donde se vive un muy buen ambiente, y yo creo que donde mejor me siento es en el TCM. La verdad es que no te puedo decir otro lugar. ¿Qué te gusta de los laguneros y qué no te gusta? Me fascina la voluntad que tienen para enfrentar las adversidades. Me preocupa a veces el contagio para criticar lo nuestro y para de pronto no valorar lo que aquí se genera todos los días. Vienes del padres que vienen del trópico, luego del altiplano, luego en Brasil. Luego de repente llegas aquí al desierto. ¿Te gusta el calor? Por supuesto, yo creo que en estas diferencias de clima que se pueden vivir aquí, en ese calor y en ese frío que a veces se vive, se templa muy bien el carácter. ¿Te sientes acogido, bien recibido por los laguneros? Sí, la verdad es que sí. ¿Cuál es tu bebida favorita? La cerveza. ¿Y el del deporte y la cerveza van de la mano? Por supuesto, creo que sí. Todo con medida. ¿Qué sería lo mejor que alguien pudiera decir de ti? Pues yo creo que difícil. Eso mejor pues se le preguntamos a mi esposa, ¿no? Pero bueno, si en este momento tú no estuvieras ya en este mundo material y la gente hablara de lo que tú hiciste, ¿qué es lo que más te gustaría que dijera que hiciste?
No, yo creo que el tesón por luchar, ¿no? La verdad es que no creo haber conseguido nada de lo que debo de conseguir, pero sí creo tener esta pasión por luchar todos los días, ¿no? Uh-huh. ¿Qué es para ti la trascendencia? El poder dejar algo en el corazón de los demás. ¿Qué haces en tu tiempo libre, Alejandro? Trabajar, mucho trabajo. También. Aficiones, libros, música, cine. Me gusta correr, corro bastante seguido y me gusta el golf, aunque estoy muy divorciado del golf hace 5 años. Y leer de vez en cuando algunas cosas también. ¿Tienes algún personaje de referencia, algún personaje histórico, religioso, de referencia? Sí, muchos, ¿no? La vida del Padre Pío, por ejemplo, es una vida de una gran referencia. La vida de mi padre es una referencia en muchos sentidos. Muchos personajes ahí interesantes, pero te diría que esos dos. ¿Y cuando vence tu cláusula de no competencia en el negocio de los commodities, te regresas? Mira, en esta vida dicen que no le cuentes a Dios que si quieres hacer reír a Dios, cuéntale tus planes. Entonces la que tengo muy clara es vivir el momento presente y vivirlo con mucha intensidad. El mayor número de horas al día haciendo lo que hoy tengo la oportunidad de hacer sin preocuparme mucho por el mañana, ¿no? Muy bien. Alejandro, pues estamos muy agradecidos de que nos hayas recibido en el Territorio Santos Modelo, de que hayas abierto tu mente y tu corazón a esta entrevista. Te agradecemos en todo lo que cabe. Encantados y de veras un placer, y esta es su casa, y yo también sé que este es uno de los lugares donde ustedes deben de sentirse, y espero que así sea, más cómodos en toda la laguna, ¿no? Bien. Javier. De hecho. Sí, de hecho. Aparte, bueno, en esta sala de jugadores. Extraordinaria. Por cierto, estoy viendo que en el futbolito los rivales del Santos son azules y blancos, son los Rayados del Monterrey. En esa mesa en particular, sí hay varias, aquí hay varios rivales, te tocó ver esa, pero en la parte de la casa club de los chavos también hay otros futbolitos donde hay otros rivales. Muy bien, Alejandro, Javier. Muchas gracias. Gracias, Marcela. Gracias. Nos vemos en la próxima, a partir del jueves, esta entrevista en siglotv.com. Sí, agradeciendo como siempre al equipo técnico que hace posible que nosotros estemos con ustedes, en esta ocasión a Oscar, a Roberto, a Cristina, a Israel, a Alejandro, muchísimas gracias, y aquí nos encontramos el próximo lunes en un nuevo encuentro de Entre Laguneros. GREM presentó Entre Laguneros. Entre Laguneros. Los esperamos con una nueva entrevista la semana entrante. You, 91.1 FM, 880 AM. la estación que te escucha.